En esta lección vamos a hablar sobre bases de datos de observaciones y modelado del sistema climático. Concretamente en este vídeo nos vamos a centrar en la parte de las bases de datos de observaciones, concretamente de dinámicas continentales, mientras que la parte de modelado del sistema climático quedará expuesta en Moodle a través de una lectura sugerida y de otro vídeo. En primer lugar, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de observaciones de precipitación. Como todos ustedes saben, la precipitación es el flujo de agua desde la atmósfera que alimenta la parte continental del ciclo hidrológico. Es decir, precipitación es cualquier forma de agua que pasa de la atmósfera al territorio. Habitualmente, cuando hablamos de precipitación, pensamos siempre en lluvia. Sin embargo, la precipitación tiene distintas formas de presentación. Quizá la más común sea la precipitación en forma de lluvia, como todos bien sabemos, pero es muy importante también dentro del ciclo hidrológico la componente ligada a la nieve, y especialmente porque tiene un montón de propiedades muy particulares. Es una precipitación que no se convierte en escorrentía automáticamente, sino que se acumula, cambia las propiedades de la superficie, cambiando su albedo, por lo tanto cambia también el intercambio de energía con la atmósfera, con lo cual la nieve va a ser una forma de precipitación bastante específica y bastante compleja en su análisis debido a todos estos comentarios. Pero además de la lluvia y la precipitación en forma de nieve, tenemos múltiples otras formas de precipitación, desde el rocío hasta la lluvia helada, el granizo o el aguanieve. Todas estas formas de precipitación pueden ser más o menos importantes en un momento dado, pero hemos de tener en cuenta que es la precipitación en forma de agua líquida, lo que normalmente llamamos como lluvia, la que se lleva la mano dominante. Es decir, es la forma más común de precipitación entre los paralelos 50 grados norte y 50 grados sur. Es decir, que en latitudes en las que habitualmente son las que vamos a estar trabajando, la forma dominante de precipitación va a ser la lluvia. La precipitación líquida, es decir, la lluvia, la medimos mediante pluviómetros o pluviógrafos. Yo me atrevería a decir que el término pluviógrafo se utiliza cada vez menos, ya que asumimos ya que los pluviómetros son automáticos y que registran de forma automática esa precipitación sin que sea necesario ir a consultarlos y vaciarlos diariamente. De hecho, a nivel mundial existe un pluviómetro estándar, que es el de la Organización Meteorológica Mundial o World Meteorological Organization, que define el pluviómetro estándar como aquel que tiene una apertura de un diámetro de 127 milímetros y donde esta apertura se sitúa 1 metro por encima del nivel del suelo. Un pluviómetro de estos, podría ser como el que muestro en la figura, concretamente el que se ve ese cilindro gris que está sostenido mediante un pilote y demás. Eso sería un pluviómetro estándar. El hecho de trabajar con pluviómetros estándar es precisamente para poder comparar los valores de precipitación obtenidos en distintos lugares del mundo. El hecho de que necesitemos parte de esta información para alimentar los modelos globales hace que sea muy importante que la medida sea comparable, es decir, que la medida que se realiza, por ejemplo, en La Paz, sea comparable con la medida realizada en Quito, sea comparable con la medida realizada en Bogotá y con la que se realiza en Madrid o en Pekín. Es decir, los dispositivos deben ser lo más estándar posible para que la medida sea lo más comparable posible. Pero en última instancia, un pluviómetro no es más que un cubo, es decir, al final lo que queremos medir es volumen de lluvia, o en alguno de los casos intensidad, que no deja de ser volumen por unidad de tiempo, y por lo tanto lo que necesitamos es, el elemento más básico sería, como pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, un cubo con una forma inteligente. En este caso concreto es un cono cortado a una cierta altura y lo que sobra del cono de la punta introducido dentro de la parte anterior
para tener mejor resolución para pequeñas cantidades de precipitación y algo menos para mayores cantidades de precipitación. Eso sería lo que sería un pluviómetro estándar. Sin embargo, a día de hoy casi todos los pluviómetros se basan en la tecnología del balancín, como pueden ver en las dos imágenes de la derecha. Es decir, esto constituiría la base del cilindro gris que hemos visto anteriormente, y es un balancín que está continuamente en equilibrio y centrado con el eje del cilindro. Cuando llueve, la lluvia va a caer sobre el eje y, como pueden ver que está inclinado el balancín, va a ir rellenando uno de los dos cuenquitos del balancín. Cuando uno de esos cuenquitos se llena lo suficiente, concretamente suelen ser 0,2 milímetros de lluvia, el balancín se desequilibra lo suficiente como para girar. Al girar, el agua de esa parte del balancín cae por uno de los dos agujeros y es la otra parte del balancín, el otro volumen del balancín, el que empieza a recibir el agua. De tal manera que lo que mide el pluviómetro no es más que las veces que el balancín gira, y cada vez que gira corresponde a 0,2 milímetros de medida. Gran parte de todos estos elementos, de todos estos pluviómetros, ya están conectados de forma remota con las estaciones, con lo cual ni siquiera es necesario ir a medir, pero bueno, en algunos modelos puede que todavía sea necesario acudir al pluviómetro para descargar la información, como pueden ver en la figura. Además de estos pluviómetros, a día de hoy existe, aunque son elementos casi más de investigación, dendrómetros, que son elementos ópticos que son capaces de medir muchas más propiedades de la precipitación, desde la distribución de tamaño de partículas hasta la distribución de velocidades de caída e incluso la configuración, la conformación de esos elementos. De tal manera que, por ejemplo, un pluviómetro solo sería capaz de medir lluvia, mientras que un dendrómetro sería capaz de identificar otros meteoros de líquidos, con lo cual sería relativamente sencillo diferenciar unos tipos de otros y estimar de una forma más correcta la cantidad de agua precipitada. Es importante tener en cuenta que existen múltiples fuentes de error. Cuando hablamos de pluviómetros, quizá una de las más importantes sea el tamaño de la abertura y la orientación de la misma. Digamos que si estamos trabajando con pluviómetros estándar de la Organización Meteorológica Mundial no habría ningún problema, pero si tenemos registros de datos de años anteriores, antes de todo el proceso de estandarización, bueno, pues puede que nuestros pluviómetros sean ligeramente mayores o ligeramente menores que los de la OMM, y no son medidas que tengan por qué ser directamente compatibles sin algún tratamiento entre ellas. Ocurre lo mismo con la orientación. Si el pluviómetro no está perfectamente orientado con su abertura orientada hacia arriba, bueno, pues puede que la lluvia de una dirección entre de forma más fácil que de otra y tengamos un error sistemático en la caracterización de la precipitación. Ocurre algo similar con la altura de la apertura, es decir, no es lo mismo medir la altura, la precipitación a 1 metro de altura sobre el terreno que medirla más abajo o más arriba. Hay que tener en cuenta la distancia a obstrucciones. Esto suele ser muy importante porque las estaciones pueden estar localizadas en un descampado inicialmente, pero la propia dinámica urbana hace que empiece a construirse alrededor, y lo que inicialmente era una estación que estaba perfectamente bien localizada, pues acaba viéndose obstruida por una construcción y por lo tanto su información ya no nos es tan válida. Bueno, puede haber pérdidas por salpicadura, errores instrumentales, obviamente. Muy importante, sobre todo en registros históricos, los errores del observador. Puede que haya datos que son anómalos simplemente porque alguien escribió incorrectamente el número. Normalmente, en las bases de datos, todas estas posibilidades han sido ya analizadas, y además del dato, suele incluir una serie de atributos que van a proporcionarnos precisamente pequeñas pistas sobre si esto podría estar o no ocurriendo en nuestra información. Como hemos dicho en una de las diapositivas anteriores, la nieve o precipitación sólida es uno de los elementos que también puede ser importante medir. Y la nieve además tiene una particularidad, y es que una vez que cae sobre el terreno se acumula, no pasa
a formar parte del ciclo hidrológico de forma automática, no empieza a moverse como si ocurre con el agua, y entonces es importante cuando calculamos la nieve no solo medir cuánta nieve ha precipitado, sino cómo se va transformando. Además, la nieve cambia las propiedades de las superficies, incrementa su albedo, reduce la conductividad térmica, de alguna manera está modificando el cómo se comporta la superficie, y eso puede tener una importancia vital, sobre todo para pequeños climas locales. Por lo tanto, tener bien caracterizada la nieve es muy importante. Además, en zonas montañosas, la contribución del deshielo a la descarga fluvial puede ser mayor que la contribución de la escorrentía producida por la precipitación. Es decir, que en zonas montañosas los ríos, su principal aporte de agua es el deshielo y no la precipitación. Por eso comentaba anteriormente que si bien la mayor parte de los esfuerzos cuando queremos caracterizar la precipitación los ponemos en la lluvia, no tenemos nunca que olvidarnos de la necesidad de caracterizar de forma adecuada también la nieve. Y a efectos prácticos, sobre todo a nivel climático, la nieve se suele caracterizar a través de su equivalente en agua, es decir, en la cantidad de agua líquida o el equivalente en lluvia que obtendríamos si fusionásemos toda la nieve. Por eso, además de medir la profundidad de nieve, hemos de medir su densidad, que cambia a lo largo del tiempo. Realmente la nieve, como forma de precipitación, es una de las formas de precipitación más complejas de tratar, debido precisamente a que necesitamos, además de medir su velocidad de caída y acumulación, ser capaces de modelar o de observar de qué forma se va transformando en el tiempo, cómo va cambiando su densidad, a qué velocidad se va fundiendo, para ser capaces de caracterizar adecuadamente cuál va a ser su contribución a la descarga fluvial y por lo tanto también a la generación de distintos impactos. Hasta ahora hemos hablado de medidas principalmente directas, pero es cada vez más importante la utilización de técnicas de teledetección. La teledetección es un término que hace referencia a cualquier técnica utilizada para hacer mediciones de una variable en un punto desde una localización remota. Normalmente asociamos teledetección con medidas satelitales, pero las medidas con radar también pertenecerían a esta categoría. Normalmente la teledetección se basa en medidas indirectas, es decir, vamos a medir una variable que se relaciona con la de interés, pero no es la de interés directamente. Una vez que hemos realizado esta medida, hemos de utilizar técnicas de regresión, modelos semiempíricos y otras herramientas estadísticas para transformar la variable medida en una estimación de la variable de interés. Por ello, la teledetección suele proporcionar medidas algo más inciertas, es decir, con unos errores ligeramente mayores, pero tiene otras ventajas. Entre las ventajas, pues por ejemplo, de las medidas de satélite obtenemos grandísimas coberturas espaciales, es decir, con un único sensor en un satélite podemos medir en prácticamente todo el globo, con lo cual, con un esfuerzo focalizado en un satélite concreto, podemos obtener información en todo el mundo. Sin embargo, esto también tiene sus puntos débiles, como por ejemplo el hecho de que el satélite tiene que orbitar a lo largo de la Tierra y por lo tanto no va a poder tomar una frecuencia de medida tan alta como con las medidas in situ. Normalmente este tipo de inconvenientes se solventan mediante la utilización de múltiples satélites, constelaciones de satélites que van siguiéndose unos a otros de tal forma que incrementan la frecuencia temporal de las medidas. La teledetección se basa principalmente en medir ciertas propiedades, principalmente a través de los espectros radiados por distintos cuerpos. En el caso de los satélites, lo que hacemos es medir precisamente la radiación solar reflejada por aquellas superficies en las cuales queremos medir. Esta radiación que nos llega reflejada desde la superficie, los sensores del satélite la descomponen en distintas bandas
y cada banda se corresponde a unas longitudes de onda. Mediante el estudio de cómo se comportan distintas superficies frente a esta radiación solar, podemos determinar qué es lo que está ocurriendo, digamos, en cada localización. Por ejemplo, en las figuras que muestro, pues serían 4 figuras en pseudocolor de 4 bandas distintas de una medida de teledetección por satélite. Lo que nos muestra la figura es que para un mismo punto podemos obtener distintas intensidades, lo cual puede indicar, por ejemplo, que en un caso estamos viendo una zona con una gran humedad en el suelo, en otro caso podemos estar viendo, sin embargo, una zona vegetada donde se está llevando a cabo fotosíntesis. Es decir, del estudio de los espectros reflejados podemos determinar qué es lo que está ocurriendo en la superficie. Estas propiedades son las que utilizan los satélites meteorológicos para medir, por ejemplo, fenómenos como la precipitación. Concretamente, una de las misiones más famosas y que además es una de las bases de datos más utilizadas sería TRMM. TRMM, a veces conocida como TRMM, debe su nombre, es un acrónimo que viene del nombre de la misión, que era Tropical Rainfall Measuring Mission, que es una misión conjunta de la NASA y de la JAXA japonesa. Proporciona medidas de precipitación en una malla de cuarto de grado por cuarto de grado, lo que equivale más o menos a unos 25 kilómetros por 25 kilómetros, con una frecuencia de muestreo de 3 horas. Aunque en las últimas análisis que se han realizado, juntando con la base de datos también de otra misión, GPM, existe también información a hora y media. Cubre todo el globo entre los paralelos 50 norte y 50 sur, a pesar de que originalmente fue diseñada para medir precipitación en las zonas tropicales, que es donde proporciona los mejores resultados. A medida que nos alejamos de las zonas tropicales, sobre todo a partir de los 35 o 40 grados norte y sur, pues empieza a reducirse algo la calidad de la información. Una de las grandes ventajas que tiene TRMM como base de datos es que proporciona una información muy útil sobre la estructura espacial de la precipitación. Es decir, nos está dando una imagen muy clara y muy fidedigna de qué está ocurriendo a nivel global con la precipitación. El problema puede ser que, digamos, esta imagen no es del todo precisa, en el sentido de que si nos vamos a un punto concreto podríamos encontrar que no se corresponde exactamente la medida TRMM con la del pluviómetro, pero por eso se procede a realizar calibraciones con el uso de pluviómetros para anclar al terreno esta información. Es una información muy útil que se puede utilizar para un montón de aplicaciones en las que sea necesario resolver el balance hídrico y sobre todo en la alimentación de modelos distribuidos o semidistribuidos. Una imagen de TRMM podría ser la que muestro a continuación. En ella podemos ver que tenemos la estructura de precipitación en todo el globo. Es una información muy útil, sobre todo para análisis climáticos de gran espectro, ¿no? Aquí podemos ver los datos correspondientes al 19 de marzo de 2014 a las 15 horas UTC. Pero como tenemos información de un largo periodo de tiempo, podemos perfectamente hacer análisis climáticos, es decir, podemos promediar, como hemos hecho en estas figuras. En la de arriba tenemos el promedio de los eneros entre el año 1998 y 2011 y en la figura de abajo tenemos el promedio de los agostos, ¿no? En la misma época del año, entre los mismos años. Y podemos ver perfectamente cómo la estructura de precipitación es totalmente distinta. En los eneros tenemos siempre esa zona de convergencia intertropical en la cual hay una cantidad de lluvia siempre notable, pero vemos que no se encuentra siempre en las mismas latitudes. En el caso de enero está más al sur, en el caso de agosto está algo más al norte, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar TRMM, como bien digo, para estos análisis globales, o podemos centrarnos simplemente en una cuenca de interés donde necesitemos información de precipitación distribuida en el espacio. Y en este caso concreto vemos cómo TRMM sobre una cuenca de importantes dimensiones nos va a proporcionar precisamente esa información de cómo varía la precipitación a medida que nos vamos moviendo a través de la cuenca. A pesar de que cuando hablamos de teledetección
prácticamente de forma automática, pensamos en satélites. Además de los satélites, tenemos otra información de teledetección que sería el radar. El radar meteorológico se basa en la misma tecnología que los radares civiles y militares, es decir, envía pulsos electromagnéticos de ondas de radio en diferentes rumbos y elevaciones, recupera los ecos con una antena receptora y reconstruye una imagen en base a estos ecos. La intensidad del eco es función del tipo e intensidad de la precipitación. Lo que decíamos, estamos midiendo un eco, que es una variable ligada al fenómeno que queremos medir, que es la intensidad y tipo de precipitación. La información de radar es muy útil, sobre todo en aplicaciones a tiempo real, ya que el radar puede medir con una alta frecuencia de muestreo y una gran resolución espacial. Y además pueden utilizarse como referencia para la calibración satelital. Un radar, pues, tiene una pinta como la que ven, es decir, el mismo tipo de tecnología que habrán observado cerca de aeropuertos. Pueden estar protegidos o menos protegidos, verse o no verse la antena, pero su funcionamiento se basa, pues, como hemos dicho, en enviar una serie de pulsos en distintas elevaciones, a distintos niveles y distintos rumbos, y medir el eco. En base a los ecos que recibimos, somos capaces de reconstruir lo que pueda estar ocurriendo. Es importante tener en cuenta que debido a la esfericidad de la Tierra, tenemos un límite a lo que podemos ver. A medida que nos alejamos, podemos ver la lluvia cada vez más alta, es decir, que si estuviese lloviendo muy cerca de la superficie podría estar en la zona en que ya no podemos ver, y es posible también que nos encontremos con zonas de precipitación tan sumamente densa que sea imposible ser capaz de reconstruir todo el desarrollo de las nubes de tormenta. Como ejemplo, bueno, pues les muestro los radares meteorológicos que tiene la Agencia Española de Meteorología y cómo a partir de una serie de radares distribuidos por todo el territorio nacional se puede reconstruir cuáles los ecos, la reflectividad, y a partir de ahí podríamos inferir la intensidad de precipitación. No vamos a pararle demasiado tiempo, pero también es importante tener en cuenta que una de las variables de referencia, además de la temperatura de la que hemos hablado y de la precipitación, sería la descarga fluvial. La descarga fluvial es el exceso de precipitación o la escorrentía que se concentra debido a la configuración del terreno y que agrega las aportaciones de precipitación en distintos puntos del territorio y en distintos instantes temporales. La descarga fluvial es la que va a provocar cierto tipo de inundaciones y de hecho puede que no llegue a considerarse descarga fluvial, pero en el fondo es la escorrentía, el agua que se mueve por la superficie del terreno, la que nos va a dar este tipo de problemas. En el caso concreto de la escorrentía es muy difícil de medir porque es un proceso que ocurre de forma difusa sobre todo el terreno y por tanto es complicado, pero cuando llegamos a un cauce, cuando llegamos a un lugar en el cual el agua se concentra, bueno, pues es más sencilla medir esta descarga. Normalmente mediante la creación de secciones de control, es decir, zonas donde construimos una geometría perfectamente conocida en la cual podemos resolver las ecuaciones del flujo y por tanto ligar el nivel de agua con los caudales. Y esto además se suele hacer mediante pues, una serie de estaciones que están situadas muy cerca de la sección de control y mediante una serie de limnímetros y limnígrafos registran estos niveles que luego se transforman en caudales. Para hacer este tipo de análisis también se puede utilizar otro tipo de técnicas, como por ejemplo los molinetes, es decir, pequeñas hélices que se introducen dentro del flujo de un río para medir las velocidades. Esto en principio pues, nos da una información de mejor calidad, pero es importante tener en cuenta que no siempre es sencillo llevarlo a cabo. Es decir, en distintas localizaciones podríamos tener problemas a la hora de hacer este tipo de análisis. Otro tipo de medidas de descarga fluvial podrían ser las que se llevan a cabo mediante técnicas de trazadores químicos. Es decir, introducimos en el medio un trazador, normalmente suelen tener unas coloraciones muy vistosas para que sean fáciles de detectar y medir, aunque son inocuos para el medio ambiente.
Los introducimos en un punto de origen y vamos trazando su concentración a lo largo del tiempo. Y de esta manera somos capaces de medir precisamente la descarga fluvial. Para terminar con esta lección vamos a mostrar la forma de obtener información de dos bases de datos de observaciones de dinámicas continentales. La primera de ellas es la Global Historical Climatology Network, o GHCN, que es una base de datos de series puntuales de precipitación y temperatura, aunque también incluye otras variables, e incorpora información de más de 6.000 estaciones de temperatura, 7.500 de precipitación y 2.000 de datos de presión, a pesar de que incluye otra serie de variables también. La información está disponible tanto a nivel diario como mensual y es de acceso gratuito a través de la dirección que se muestra en pantalla. Ahora les voy a mostrar cómo podemos descargar información de esta base de datos. Para acceder a la base de datos de GHCN podemos buscar directamente en la barra de búsqueda del navegador y nos aparecerá el primero o el segundo enlace, será el enlace directo a la base de datos del Global Historical Climatology Network, o podemos copiar la dirección web que está incluida dentro de una de las presentaciones del curso que pueden encontrar en Moodle. Una vez que entramos dentro de la página, que está alojada por la NOAA, podemos ver distintos enlaces para el acceso a la información. Los dos principales que nos van a interesar son el de GHCN Daily y GHCN Monthly. En el caso del GHCN Daily es la base de datos de observaciones diarias de estaciones y podemos recopilar acá toda la información que podamos necesitar con información diaria. La información que se encuentra dentro de GHCN Monthly es información que ha sido tratada para intentar mejorar todas las estimaciones de valores normales y digamos que tiene una cobertura temporal menor, pero la información proporcionada podría ser de mejor calidad a la hora de hacer climatologías generales, lo que ocurre que con una resolución mensual. Vamos a centrarnos, por tanto, en el acceso a la información diaria, que probablemente es la más útil para el análisis de impactos y de riesgos. Para ello, pulsamos sobre el enlace y esta página web a la que nos lleva es una página web donde describe toda la información. Nos dice que contiene del entorno de 180.000 estaciones en 180 países y territorios, da una descripción bastante detallada de cómo se procede a esta recolección y las características principales de la base de datos. Y quizá, lo más importante sea la muestra, la figura, donde nos enseñan el nivel de densidad de estaciones que tenemos para temperatura y precipitación en función de los años horizonte. Para acceder a esta información tenemos que volver a la parte alta de la página web y pulsar sobre el enlace Data Access. El enlace Data Access nos va de nuevo a abrir otra página web donde nos describe ya en concreto precisamente cómo está incluida esta información y nos incluye varios enlaces. Uno de los principales va a ser el acceso HTTPS, que es el que vamos a utilizar nosotros hoy para descargar la información. Es un acceso a través del propio navegador web y es el más sencillo. Y además tenemos dos piezas de información importantes. Por un lado, el fichero que contiene toda la información de estaciones y por otro lado, la documentación. El fichero de estaciones, si pulsamos sobre él, podemos abrir una nueva pestaña en el navegador y vemos que es un fichero TXT que contiene las referencias, los números de referencia de cada estación, las coordenadas geográficas, la elevación de la estación y su nombre, además de otra información según las estaciones. Este fichero es el que vamos a tener que utilizar como índice, es decir, si nosotros queremos obtener información de una ciudad en concreto o de una localización en concreto, pues podríamos buscarla por su nombre, ¿de acuerdo? Aquí vemos que hay estaciones en todo el mundo. Una vez que hemos determinado o hemos encontrado cuál es la estación con la que queremos trabajar a través del nombre, podemos verificar con las coordenadas que efectivamente sea la estación que buscábamos. Tenemos que
quedarnos con la referencia que aparece, ya que el fichero de la información de esta estación va a estar o va a tener como nombre precisamente esta referencia. Es decir, de este primer fichero vamos a obtener la relación entre las estaciones con su nombre y localización y las referencias que utiliza internamente GHCN para definir esa información. Por otro lado, información también importante es la contenida dentro del fichero PDF de documentación. El fichero PDF de documentación contiene toda la información necesaria para poder acceder a los datos de una forma completa y hacer el mejor uso que se pueda de ellos. Tenemos al principio pues, una descripción somera y a partir de aquí empieza a hablarnos de cuáles son los formatos en los cuales está guardada la información. Y concretamente pues, nos describe el código identificador de la estación, que está formado por 17 caracteres. Nos pone también un enlace al fichero de estaciones que acabamos de ver para que podamos chequear precisamente esas estaciones, cuál es el nombre de la estación, su localización geográfica, de qué manera está puesta, es decir, nos dice que son los grados cuando son positivos es oeste y norte, cuando son negativos es sur y este, bueno, viene toda la descripción, las fechas, cómo están escritas, y luego más importante, a medida que vamos bajando, nos va contando pues eso, que tenemos por un lado las observaciones y por otro lado los atributos, y nos explica precisamente cómo están expresadas esas observaciones y cuáles son los posibles atributos que están referenciados en distintas tablas. Por ejemplo, tenemos el atributo de medida, bueno, pues nos dice cómo ha sido medido esa información, por ejemplo, K nos dice es convertida desde medidas en nudos, por ejemplo, o en la tabla 2 donde nos dice pues qué problemas podemos tener con la calidad de esos datos. De la misma forma, bueno, pues en la tabla 3 nos dice cuáles son precisamente las fuentes de donde proviene esa información con la que estamos trabajando. En este documento de documentación también viene la descripción de las distintas variables que vamos a encontrar dentro de los ficheros de trabajo. Vamos a encontrar información de precipitación en la columna PRCP, de nieve, en la columna Snow, profundidad de nieve, temperatura máxima y mínima. Estos son las variables de referencia, las que vamos a encontrar prácticamente en todas las estaciones, pero luego existen otra serie de variables que vemos aquí descritas que cubren bueno, pues una amplia plétora de otras variables, ¿no? Pues podemos ver, por ejemplo, aquí evaporación del tanque vaporimétrico, bueno, distintas variables que vamos a encontrar dentro de los ficheros. Es decir, es importante que antes de descargar la información consultemos este fichero de documentación para tener claro qué es lo que podemos encontrar y sobre todo cuando accedamos a la información de nuestra estación, qué información es la que pone a nuestra disposición. Tras haber identificado la estación con la que queremos trabajar y haber chequeado en la documentación cuál es la estructura de fichero que nos podemos encontrar, tenemos que pulsar sobre el acceso de HTTPS para poder acceder a la información. Una vez que accedemos, vamos a tener una pequeña estructura de directorios y toda la información que queremos va a encontrarse dentro de la carpeta Access, en la cual tendremos que pulsar y esperar porque puede tardar un poco dependiendo de la velocidad de conexión, ya que son muchos ficheros los que tiene que cargar. Una vez que se ha cargado toda la información, tenemos ahora un listado de todos los archivos de las estaciones, ¿de acuerdo? Son muchísimos archivos y como habíamos comentado en el momento que estábamos verificando y chequeando el contenido de los ficheros de información, toda esta información está codificada directamente con los códigos de estación. Por eso es importante haber consultado previamente el fichero de texto donde nos liga las localizaciones con estas referencias de estación. A partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre los datos de la estación que queramos consultar y dependiendo de nuevo de la velocidad de conexión, esto puede llevar un poco de tiempo menos, pero es relativamente rápido, se nos abrirá un menú que nos va a permitir bien descargar la información, bien abrirla. En este caso concreto la voy a abrir directamente con la hoja de cálculo para mostrar el contenido de un fichero arbitrario. Bueno,
En este caso estamos viendo ya el contenido del fichero y podemos ver, bueno, en la primera columna, tal y como describía la documentación, tenemos la referencia de la estación, que obviamente, como ya hemos descargado los datos de una estación concreta, bueno, pues se repite. Tenemos las fechas, como estamos hablando de GHCD Daily, bueno, pues en este caso tenemos un paso diario, la latitud y la longitud de la estación, la elevación, su nombre, y a partir de aquí tenemos la información. Tenemos la información en la primera columna, en este caso concreto es precipitación, con sus valores. Tenemos los atributos, que tendríamos que ir a ver a las tablas 1, 2 y 3 de la documentación, que significa cada uno de ellos. Tenemos información de nieve, caída, digamos, precipitación en forma de nieve. Tenemos información de la cantidad de nieve que se ha acumulado. Tenemos información de temperatura máxima, temperatura mínima, con sus atributos, y tenemos otras variables. Esta es la información de estaciones que nos proporciona GHCN para todo el mundo. Una información muy útil, sobre todo para estudios de impacto. También vamos a mostrar otra base de datos, que sería la base de datos TRMM, que ya hemos nombrado a lo largo de la presentación, que es de la Tropical Rainfall Measuring Mission. En este caso concreto serían series satelitales de precipitación. De nuevo, la información de TRMM también se puede acceder de forma gratuita a través de la dirección que muestro en pantalla, aunque en este caso concreto requiere un registro. Paso a mostrarles cómo acceder a la información de TRMM. Para acceder a la información de la base de datos de TRMM, podemos venir a la barra de búsqueda del navegador y escribir directamente TRMM, y probablemente, si no es la primera, será la segunda de las opciones que aparezcan, será el acceso a la base de datos, y también podemos copiar la dirección que está incluida en la presentación del Moodle del curso. Una vez que hemos accedido a TRMM, vemos que, bueno, el subtítulo nos dice Tropical Rainfall Measuring Mission, TRMM, que son los datos que andábamos buscando, pero se encuentra alojado dentro de los servidores de la NASA en la página del Global Precipitation Measurement. Como se ha comentado, TRMM fue la misión inicial que ha sido reemplazada por GPM, pero lo que hace la NASA es que va fusionando ambas bases de datos para aumentar la cobertura temporal. Lo importante, de nuevo, es acceder a la información. La información podemos acceder a ella a través del menú Data y concretamente Data Directory. Podemos acceder directamente primero a Data y nos va a dar otra página web con información bastante útil, donde además bueno, pues tenemos páginas de entrenamiento, tutoriales, preguntas frecuentes. Es decir, esta es una página que deberían consultar si quieren hacer uso de la información de TRMM, ya que aclara un montón de puntos específicos y de detalle que no podemos cubrir, pero que pueden ser importantes para sus aplicaciones. Y si no, directamente pues pueden acceder a Data Directory, aquí arriba, o a través del menú lateral. Una vez que hemos entrado en Data Directory, bueno, nosotros sabemos que tenemos que utilizar información de nivel 3 y concretamente la 3B combinada. En cualquier caso, esta es la información que casi siempre van a necesitar porque es la información, digamos, ya procesada, pero la página web anterior donde les he mostrado toda la documentación y distintos artículos sobre TRMM serían importantes para entender si otros productos de TRMM, además de la precipitación procesada, pudieran serles de interés en algún caso concreto. Pulsamos sobre 3B combinado y se nos va a abrir una descripción. Concretamente nos dice, tenemos datos desde diciembre de 1997 hasta abril de 2015 en TRMM y desde marzo de 2014 hasta el presente en GPM. De nuevo, como les digo, NASA va intentando mezclar estas dos bases de datos, pero también mantiene una separación clara debido a que son elementos distintos de medida y, por tanto, intenta mantener la mayor coherencia entre ambas para poderlas utilizar. Bueno, en cuanto a los accesos, bueno, pues vemos aquí los dos accesos. Podemos acceder a través de GESDISC y de PPS Research. Probablemente yo les recomiende que utilicen GESDISC, ¿de acuerdo? Y tienen acceso tanto a la información de GPM como a la información de TRMM. Bueno,
En este caso concreto, pues vamos a acceder a información de TRMM, la de hora y media, y simplemente pulsamos sobre el enlace y se nos va a abrir la página web de acceso de GESDisc. ¿De acuerdo? Esta página web, de nuevo, nos viene a recordar cuál es la información que estamos intentando acceder. Tiene un Digital Object Identifier por si fuese necesario citarla en algún estudio, en qué formato se encuentra, cuál es la cobertura espacial, cuál es la cobertura temporal y cuánto pesa cada fichero. Además nos dice cuál es la resolución espacial de cada uno de ellos y la temporal. Bueno, a partir de aquí, lo único que tendríamos que hacer es escoger alguno de los métodos de acceso. Concretamente, bueno, el más sencillo es Online Archive, en el cual una vez que pulsamos nos da acceso a la base de datos. Aquí, bueno, solo tendríamos que seleccionar uno de los años, por ejemplo, 2015, la información, pues vamos a decir de marzo, y tenemos todos los datos del mes de marzo en los distintos ficheros. El único elemento a tener en cuenta que es importante en esta página web es que no podemos descargar los ficheros directamente si previamente no nos hemos registrado. En esta parte superior de la página web precisamente nos está diciendo eso, nos está avisando de que necesitamos estar registrados para poder descargar la información y nos dice que para registrarnos hagamos clic aquí, en Here. Si pulsamos ese enlace nos va a llevar a otra página web de Earth Data donde nos dice de qué manera tenemos que registrarnos. Simplemente creamos una cuenta siguiendo este enlace. Una vez que hemos creado la cuenta y hemos recibido el correo de registro, enlazaríamos nuestra cuenta con GESDisc, que se hace a través de este enlace, y a partir de ese momento podríamos descargar la información de la base de datos. De nuevo, aquí hemos entrado en uno de los servidores y uno de los meses, pero sería posible descargar la información de cualquier otro año sin más que pues ir hacia atrás y navegar hasta que encontremos concretamente la información que queremos. Y hasta aquí ha llegado esta lección. Espero que les haya resultado de utilidad, les agradezco enormemente su atención y quedo a su disposición para aclarar todas las dudas que les puedan surgir. Muchas gracias y buen día.